Un enero frío de 1926 lo vio nacer. La luna de nieve iluminaba los tejados. Los primeros barcos hacían a la mar siguiendo su rastro y el llanto de un niño rompía el silencio de la noche. Entre paños blancos y el amor de las mujeres de la casa, con la luz vacilante de los quinqués, el recién nacido llegaba al mundo con su futuro escrito en las estelas de la mar y en el brillo plateado de las escamas del pescado. Con el correr del tiempo, la niñez fue quedando atrás y la adolescencia tomó el relevo en el trajinar del puerto. Observándole entrar y salir de las barcazas y los vapores cargados de bocarte o sardina, aquel muchacho de aspecto avispado dejaría que su porvenir quedara impreso en la retina de sus ojos, como lo estaban las estrellas blancas de 6 puntas en las chimeneas de los barcos de su abuela, la Rizosa. Recién cumplidos los 18 años, mandó su primer barco. Huérfano desde los 16, sacar adelante a 3 hermanas y un hermano no fue tarea fácil, pero para eso estaban las buenas estrellas. Luego en el Jorge Juan, en la Emperatriz y siempre Emperatriz después, la contraseña blanca de 6 puntas guiaría su vida. Junto a la pericia de su hermano Celestino, su intuición a la hora de encontrar las mayores manchas de pescado y el arrojo de ambos les valió para procurarse el sobrenombre de los chulos del Cantábrico. Entre ardores y charabales, grandes costeras con las neveras a bordo rebosantes y alguna galerna, Suso fue escribiendo su biografía de mar. Ya jubilado, una pequeña motora le serviría como fetiche con el que espantar los demonios del aburrimiento y la pereza. Y siguió pescando, a Bonito con su inseparable Celestino, a la Lubina caceando entre regatos, cogiendo calamares a 5 millas al norte de Playa España o enfilando el Hotel Marsol con la isla de la Arbosa para la pesca de la pica. Llegó a los 100 y mandó parar. El humo en las chimeneas de sus barcos se ha extinguido y el brillo de sus estrellas blancas se ha apagado con él. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Luna, una vez más. Bienvenidos a otro episodio de A Son de Mar para YouTube. Es el 5º, si no recuerdo mal. Así que aprovecho la ocasión para recordarte la importancia de suscribirte, de darle a la campanita si te gustan los episodios y dejarnos algún comentario, porque esa es la manera que tenemos de poder ir incorporando, que no me salían las palabras, ir incorporando nuevos temas de esos que te gustan tanto a ti como a nosotros, que hablan de náutica, de navegación, de exploración, aventura, en fin, de la mar, que es lo que nos interesa. Para el capítulo de hoy tenemos a una persona que ya visitó a Son de Mar en su tiempo. Fue en el capítulo 52. Tenéis ese episodio disponible en cualquier plataforma de audio. En aquella ocasión, con él hablamos de la que posiblemente haya sido la aventura más difícil, navegar a remo en solitario por el mar de Oces hasta la isla de Georgia del Sur. Hoy lo volvemos a tener, en esta ocasión, como decimos, a bordo de la Luna, para hablarnos del reto que tiene entre manos para este año 2026. Nada más y nada menos que cruzar el paso del noroeste en una tabla de paddle surf. Así que sin más preámbulos ni presentaciones, vamos a dar la palabra a nuestro invitado, como decimos, que no es otra persona que Antonio de la Rosa. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Hola, muy bien. Bueno, pues nada, aquí con un decorado más feo. Tengo mucha luz aquí detrás. Tú Sí, la verdad no, es que estás perfecto. muy bien iluminado ahí y se ve que estás en un barco, lógicamente, Perfecto, porque sí. esa trasera se ve que es un velerito que seguro que es bien chulo. ¿Qué velero es en el que Sí, estás? pues mira, es un Amigo 27, es un velero antiguo de factura sueca, año 75. Qué bonito. Tiene casi tantos como yo y te puedo Sí. asegurar que se conserva mejor que yo. O sea que con él Bueno, estoy encantado. Sí, ha sido una esos buena. barcos son eternos. Sí, sí, esos buenos Sí, veleros sí, son sí, eternos. Qué bien. quilla corrida y bien construido, efectivamente. Bien. Bueno, pues es un placer tenerte ahora en el Aruna y verte, porque ya decíamos que la última y única vez que hablamos fue a través del teléfono para hablar Ujú. de aquella aventura que fuera de cruzar el mar de Oces, ¿no? En Sí. solitario y a remo. Pero antes de llegar al meollo del asunto, por el cual te citamos hoy en el Aruna, me gustaría saber, Antonio, cómo definirte, si como deportista, aventurero, explorador, apasionado de la fuerza de la naturaleza que te lleva a desafiar sus límites. Cuéntanos. Bueno, es verdad que tengo una definición complicada, ¿no? Porque
yo vengo del mundo de la competición y de haber sido atleta de élite en un par de deportes, en el cuadralón y en los Reyes de Aventura, de haber formado parte incluso del equipo Red Bull Internacional durante 12 años. Sí. Pero ahora, bueno, me considero más, me gustaría decir explorador. Lo que pasa es que hoy día el tema de la exploración, al final termino yendo a lugares que ya se conocen. Hoy día la exploración ya, aunque todo el mundo le escuchas, no, el explorador no sé qué, y es uno que ha ido a hacer una montañita ahí al lado de su casa, ha hecho una exploración, una expedición, ¿no? Ahora mismo cualquiera es expedicionario. Yo creo que al final la época de los expedicionarios auténticos, en el momento en el que puedes llegar a cualquier sitio con el Google, ya el tema de la exploración ya es más complejo. Pero sí me sigo considerando, aparte de aventurero, lógicamente me sigo considerando un poco explorador, porque al final estoy llegando a lugares complejos de maneras diferentes a las que se ha llegado en otras circunstancias, ¿no? En la historia. O sea, haber ido a remo hasta Jerez del Sur cuando nadie lo ha hecho, pues Sí. bueno, pues al final he hecho una exploración en esa actividad para llegar a ese lugar, aunque ya hay gente que ha llegado en navegando a vela, ¿no? O lo que voy a hacer ahora de ir al paso noroeste a remo en una embarcación de paddle surf. Nadie ha hecho eso, entonces me considero que sí que estoy explorando en una nueva disciplina un lugar ya conocido. Ya, porque ¿quedan sitios por explorar, Antonio, o la diferencia está en cómo se llega a esos sitios? Claramente la diferencia está en cómo se llega. O sea, Claro. quedan sitios aún vírgenes, yo creo, en el planeta. Ahí todavía, pues mira, al lugar donde voy posiblemente haya muchas montañas casi inexplorables, casi inalcanzables en el norte canadiense, o lugares a los que, bueno, pues no ha tenido a lo mejor mucho sentido ir. Y todavía quedan lugares de esos a los que nadie se ha planteado ir, porque no hay nada, porque no hay una cumbre extraordinaria, porque es un lugar inaccesible que nadie se ha planteado llegar hasta allí. O sea, todavía quedan lugares por explorar, pero bueno, muy poquitos. Ya, porque, a ver, ¿cómo decirlo? Hay que estar hecho de una manera muy especial para tener ganas, Antonio, casi de forma continua de plantearse un reto tras otro, ¿no? ¿Cómo te arreglas? Bueno, primero que la salud te acompañe, ¿no? Yo tengo suerte, no tengo apenas lesiones y todavía, bueno, pues a pesar de ir a cumplir ya los 57, me conservo más o menos en forma. Me cuido, hago deporte, intento hacer deporte todos los días, me mantengo bien y mantengo la ilusión, que es lo más importante. O sea, puedes estar bien físicamente, pero como no, y bien técnicamente, pero como no estés ilusionado, no llegas a ningún lado. Yo, bueno, pues no sé por qué motivo sigo manteniendo esta ilusión que me Sí. lleva todavía a intentar explorar lugares inaccesibles en diferentes medios. Sí, porque al margen de las aventuras por mares y océanos, también la tierra firme es un lugar de oportunidades para una mente inquieta como la tuya, ¿no? El esquí y mountain bike son algunas de las disciplinas que también exploras. Sí, bueno, he hecho varias expediciones, no solo aunque es verdad que soy más conocido por mis aventuras náuticas, porque al final en el mundo náutico, digamos, sobre todo este tipo de aventuras en las cuales no te propulsa la acción del viento, sino que vas con tu propia energía, con diferentes tipos de remo, pues es un poco más desconocido ese tipo de aventuras y por eso la gente me conoce más por eso. Pero bueno, como bien dices, este invierno pasado he ido al Polo Sur en solitario, arrastrando un trineo de 70 kilos. Hace 10 años crucé Alaska en solitario, llevando todo el material que necesitaba también, casi 1.700 kilómetros desde Angkor y Canom. He hecho una expedición en solitario en el norte de Laponia, o incluso crucé el lago Baikal hace ya unos 8 o 9 años, también en solitario 12 días, arrastrando un trineo. O sea, que he hecho cosas en tierra, algunas cosas con bicicleta, pero sobre todo en lugares fríos, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. Joder, lo cuentas como quien coge la bolsa y se va al supermercado a Ese es mi hacer gran la compra problema, de que la cuento las semana, ¿no? cosas con demasiada sencillez. De cualquiera, conocemos a mucha Sí. gente, seguramente que tú también los conoces, que si hubieran hecho un cuarto de una expedición de las mías, la venderían como el desafío único, el desafío imposible, ¿no? Hecho lo imposible y tal. Bueno, yo no sé por qué no sé exaltar demasiado mis expediciones y bueno, Sí. sigo. Para mí es algo del día a día, realmente. Ya, ya. O sea, extraordinario, Como ¿no?
No, desde luego. Oye, como primeras expediciones náuticas con Vitola de reto deportivo, estuvo recorrer las Islas Canarias en kayak de mar en Ujú. 2009 y posteriormente las Baleares en 2010. ¿Esas fueron tus primeras experiencias, digamos, oceánicas o náuticas? Sí, sí, realmente la primera fue en el 2009, recorrer esas 8 islas Canarias, porque empecé en La Graciosa, o sea, unirlas con un kayak y luego, además, cuando llegaba a cada una de las islas, empecé desde el este hasta el oeste y cuando llegaba a una de las islas, de este a oeste la cruzaba, pasando por el pico más Ujú. alto de cada una de las islas, en bicicleta y, bueno, lógicamente al Teide, pues una vez que llegaba al parador, subía a pie y así hice también algunas otras cumbres. Entonces, bueno, fue una Ya, experiencia muy bonita, que además me puse, yo venía todavía del mundo de la competición de raíz de aventura y me puse un límite de tiempo, lo hice sin apenas dormir. Realmente en el agua llevaba un velero de apoyo, de seguridad, que bueno, se me daba bastante confianza, que además ese velero lo que hacía era entregarme la bicicleta cuando llegaba a tierra y me encontraba con ese velero al otro lado de la isla. Entonces, bueno, fue una ya. expedición Ujú. bonita, pero llevaba seguridad en esas travesías, seguridad que en otras ocasiones pues no he llevado, ¿no? Ya. Oye, ¿y ya tenías en mente lo que vendría después? Porque encaraste estas actividades, digamos, como entrenamiento de proyectos que ya tenías en mente, porque a remo y en solitario hiciste el Océano Atlántico de Senegal a la Guayana Francesa Ujú. y la vuelta a la península, ¿no? En paddle surf en 2017 Sí. y el cruce del Pacífico después en Y del 2019. Ahí Pacífico en estamos. el 2019 y bueno, y también bajé desde mi casa hasta Lisboa con un paddle sur o navegué en un paddle también la costa oeste de la isla de Groenlandia, 800 kilómetros desde Ilulissat a Upernavik. Pero en verdad, en el 2009 hice Sí, expedición como, bueno, pues un poco en homenaje a un buen amigo que conocí precisamente en la isla del Hierro, con el que hice alguna aventura, que teníamos en mente haber hecho esto juntos y al final pues por desgracia murió bueno, una muerte súbita en la cama, o sea, de estas cosas que vaya, a veces morimos los deportistas y que nadie se lo espera, ¿no? Cosas que pasan, ya. la vida es así. Y bueno, un poco en homenaje hice esa aventura de las Canarias y bueno, y me gustó la experiencia, también me di cuenta de que ya era un momento en el cual pues en Raíz de Aventura siempre he sido muy competitivo y ya no estaba para estar en la élite, con lo cual mi sitio en los Raíz de Aventura ya solo pasaba bueno, pues por hacer aventuras sin ir a disputar, como había estado al momento. De hecho, he seguido haciendo Reyes de Aventura cada 2 años, me junto con unos amigos y lo hago, pero ya simplemente para terminarlo. Entonces, me vi enganchado por esas expediciones en solitario. Como bien dices, hice también en Baleares lo mismo, pero como soy bastante polifacético en las modalidades deportivas de esa época de los RAIs, igual hago kayak, que paddle sur, que monto en bicicleta o que camino por el monte o esquío, pues he intentado ir variando de disciplinas y de deportes y ser un poco innovador, que prácticamente no hay nadie haciendo, porque el que es aventurero náutico es aventurero náutico, el que es Claro. Ujú. explorador o himalayista es himalayista. Yo, bueno, pues puedo ir combinando las diferentes facetas que tengo en diferentes medios, que creo que es lo más bonito, ¿no? Antonio, ¿y cómo preparas cada expedición? Porque la experiencia que ya tienes, desde luego sirve, ¿no? Pero ya sabemos que el medio natural pone sobre la mesa condicionantes imposibles de medir. Podemos predecir, pero luego el desarrollo de las condiciones meteorológicas puede incorporar toda una serie, digamos, de eventualidades a las que hay que dar respuesta inmediata, ¿no? ¿Cómo preparas cada aventura? Bueno, yo lo preparo con mucha conciencia y con mucho tiempo previo. De hecho, creo Claro. que el éxito de poder haber completado varias expediciones en solitario es la preparación, más que luego el actuar en el momento de la propia aventura. O sea, hacer una buena preparación, un buen análisis del lugar al que vas a ir, de las circunstancias meteorológicas que te vas a encontrar. Ya sabemos que el clima está muy loco, ¿no? Hay que ver cada día, ¿no? Pero Sí, claro. realmente intentar llevar unas pautas, un conocimiento de las corrientes, o sea, sobre todo aliarme en la medida de lo posible con la meteorología, que siempre es el condicionante más importante para todas estas aventuras, ¿no? O sea, yo puedo estar mejor o peor físicamente, pero si la meteo no me acompaña, es imposible que haga ninguna de las expediciones. Entonces, hay que intentar aliarse, lógicamente, al Polo Sur. No voy a ir cuando hay 24 horas de noche, sino que voy a ir cuando hay 24 horas de día, ¿no? Y el Océano Atlántico lo voy a cruzar en invierno, que es cuando los alisios son más estables,
o el Pacífico en verano porque pasa lo mismo. Entonces, bueno, hay que intentar aliarse un poco con la meteorología y sobre todo, bueno, pues preparar todo con muchísima antelación a nivel de material, de equipamiento. Yo la embarcación como la que he hecho el Pacífico he estado 2 años y medio entre el diseño, la construcción, los equipamientos, los conocimientos. Yo empecé en el 2016 Sí. a preparar esa embarcación y crucé el Pacífico en el 2019. El paso del noroeste al que voy ahora, llevo un año y pico repasando la meteo, viendo cada día en el verano la progresión de la banquisa, con contactos, buscando material, buscando cuál es la mejor embarcación. Entonces, bueno, yo creo que sin duda la preparación minuciosa es muy importante, sobre todo la previa, más que casi Ya, luego la de la propia expedición en sí. ya. ¿Y qué significa para ti el medio natural, ese entorno donde llevas a cabo todas tus expediciones, Antonio? Bueno, es un medio hostil, es el gran enemigo que tenemos los exploradores para conseguir muchas veces la supervivencia, porque al final nos Ya, enfrentamos muchas veces a condiciones un poco muy complicadas. Pues imagina navegar con una embarcación de apenas, tú que eres navegante, apenas 6 metros de eslora, 6,5, navegar en olas de 12 metros, con vientos de 50 nudos y con temperatura del agua a 3 grados y sin una balsa salvavidas de autorrescate, ¿no? Entonces, con el barco inundado, bueno, pues fíjate. es duro, pero bueno, también tienes que tener un poquito de suerte. La suerte te tiene que acompañar un poquito. A mí la suerte, por suerte, me ha acompañado en 2 o 3 ocasiones en las cuales he estado más cerca de la muerte y bueno, y puedo seguir contando. Además, creo que cada día que pasa tengo más conocimientos de seguridad, autoconocimientos casi todos, o sea, yo no he aprendido de nadie, ha sido al final, lógicamente, la época de haber sido un corredor de aventura, muchos años corriendo en diferentes lugares, me han enseñado muchísimo, pero al final voy aprendiendo. O sea, yo cuando crucé el lago Baikal en solitario, me caí en una grieta que no pensé nunca que pudiera haber una grieta de noche, 30 grados bajo cero, y estuve casi 2 Guau. minutos para salir. Suerte que Uf, llevaba los bastones en las manos, iba con unos pequeños crampones, porque sí. es una superficie completamente helada, y gracias a esos Ujú. bastones, a clavarlos en el borde del hielo, conseguí salir, arrastrarme y bueno, ya poder ir a cambiarme la ropa, tirar del trineo y tal. Claro, luego ya descubres que existen unos pequeños puñales que todos los patinadores de hielo en los países nórdicos, tal, los llevan Ya. siempre colgados y que si te caes al agua simplemente tienes que coger los puñales, clavarlos en el borde del hielo y arrastrarte. Pues eso que yo desconocía, lógicamente ya en cada expedición pues ya llevo esos puñales. Entonces, bueno, voy aprendiendo de mis errores muchas veces y creo que cada vez es más complicado que tenga un accidente mortal. Claro, vas adquiriendo experiencia. Pues 2026 viene cargado de novedades. Un sí. libro del que luego hablamos y un Ujú. proyecto, ¿no? El que ya hemos mencionado, El Paso del Noroeste en tabla de pádel. No es la primera vez que visitas el Ártico. No, no es la primera vez que visito el Ártico. Estuve en Groenlandia, en la costa oeste de Groenlandia. Intenté llegar hasta el norte de Groenlandia, pero me di cuenta de que las condiciones allí eran muy complicadas. Hice la primera travesía en una tabla de pádel sur por encima del Círculo Polar Ártico, en la Sí. costa oeste de Groenlandia. Salí desde Ilulissat, que es donde se encuentra el segundo glaciar más grande del mundo, después del de Perito Moreno, y llegué hasta Upernavik. Subí aproximadamente 800 kilómetros al norte. Quería haber subido otros 2.000 kilómetros más, pero en verdad la elección, por ejemplo, de la embarcación no fue idónea. Fui con una tabla de pádel sur, un prototipo hinchable. Entonces, Mm. bueno, para una aventura así, una embarcación hinchable es muy peligrosa. Y luego, además, esa embarcación no llevaba ningún sistema para poder evitar los vientos laterales, no llevaba una orza central, no llevaba Ya, un timón en condiciones para poder manejarla, porque aunque sea una tabla de paddle surf, el problema de las tablas del paddle surf, a diferencia de un kayak que tú vas, el centro de gravedad va más abajo, en un paddle surf que vas de pie, tu cuerpo ya hace vela, y esa vela, si ya. no puedes manejarla a favor del viento, pues es al contrario, ¿no? Si tienes un viento lateral, ese viento te va a desviar a la dirección que va el viento, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que he aprendido. En aquel momento hice una bonita aventura, arriesgada, porque bueno, cada día que entraba al agua con viento
bueno, pues era complicado, una tabla muy grande, iba muy cargado, demasiado peso, llevaba 100 kilos en la tabla, mal distribuidos. Entonces, bueno, eso me sirvió precisamente para la expedición que voy a hacer ahora. Vuelvo al Ártico, Claro. esta vez al Ártico canadiense, y a intentar esa bonita aventura que bueno, que fue punto de mira que vuelve a ser casi punto de mira por su posicionamiento geopolítico, y que fue Sí, punto de sí. mira y punto de muchos naufragios durante casi 400 años, ¿no? Desde casi nada más descubrir Cristóbal Colón América, unos pocos años más tarde, ya antes de 1500, ya intentaron encontrar ese paso. Bueno, pues los británicos, los nórdicos, o sea, estuvieron ahí durante 300 años intentando encontrar ese paso, porque claro, era el paso más corto para ir a las Islas de las Especias, ¿no? A las Molucas y toda Ah, esta zona. La verdad es que, claro, a partir del Tratado de Tordesillas, el mundo quedó dividido entre españoles y portugueses, ujú. y el sur de América, el paso de Magallanes era español, y el Cabo de Buena Esperanza y el Ciudad del Cabo era portugués. Entonces, de España y Portugal para el norte, si querían, y encima el interior, Europa por tierra, había quedado cortado en Turquía. Con lo cual, no, para los países del norte no había manera de obtener esas especias, y todos intentaban encontrar ese paso corto que parecía que tenía que estar, y bueno, y solo hay que Ujú. recordar de las peores historias ahí, ¿no? Son precisamente la de Franklin, es la más, porque además ahora mismo hay una bonita serie que recomiendo que la gente la vea. Tiene cosas reales y cosas ficticias, pero te Sí, hace sí, un sí. poco a la idea de lo duros que tuvieron que ser esos tiempos a nivel de descubrimiento, ¿no? Ahí en Sí. Ujú. 1845, que se iban con 2 veleros con 200 y pico personas y que morían todos. Sí, así es, sí, sí. Llevaban 2 Sí, sí, o 3 años, el hielo les bloqueaba, y hasta que no llegó un espabilado como Amundsen, que fue con un barquito pequeño y con poca tripulación, y después de 3 años encontró ese paso al noroeste, pues nadie lo había conseguido. Y ese primer paso de ese paso al noroeste es reciente, es de hace poco más de 100 años, de 1906. Entonces, bueno, pues la verdad es que estoy contento en intentar llegar allí y intentar ser la primera persona que lo haga en un paddle surf en solitario. sí, y es verdad que últimamente se ha hablado mucho de Groenlandia, ¿no? Y del interés geopolítico que parece adquirir toda esa zona, como antes comentabas. Y el trayecto que vas a hacer va de Isla Baffin al mar de Beaufort. ¿Cómo lo tienes estructurado? Porque entiendo que Sí. irás haciendo paradas, claro. Claro, o sea, estos son aproximadamente 3.000 kilómetros desde donde, claro, el Atlántico Norte y el Pacífico Norte se unen por ese Sí. océano Ujú. Ártico, precisamente desde el mar de Baffin hasta el mar de Beaufort. Entonces, son aproximadamente 3.000 kilómetros. Mi intención es completarlo en unos 2 meses y medio, hacer una media diaria de 50 kilómetros remando, que son muchos kilómetros, pero creo que estoy preparado para ello, y con un punto intermedio de parada aproximadamente o sea, voy a empezar del este al oeste, ¿no? Voy a empezar en la parte Ujú. más fría, paralelo 74, en el estrecho de Lancaster, que es la entrada a ese paso al noroeste, y la intención esa es la parte más complicada a nivel de banquisa helada, porque quiero empezar lo más pronto es principios de julio, que es cuando se empieza a abrir esa brecha, y ojalá este año sea bueno y a principios de julio se abra. Lo mismo me toca esperar 15 días a que se abra, y esa brecha me va a llevar a hacer la primera parte del paso, los primeros 1.000 y pico kilómetros, hasta, bueno, pasar ese estrecho de Lancaster, luego entrar por una bahía hacia el sur hasta la isla de King Williams, donde estuvo casi 2 años precisamente Amundsen, y ahí hay un asentamiento que se llama Goa Haven, que es precisamente Goa era el barquito que utilizó Amundsen para esa travesía. E Sí. intentar, bueno, pues si tengo que entrar a Goa Haven será porque he tenido problemas, porque tengo que dar tendría que dar un rodeo a esa isla de King Williams de casi 200 kilómetros. Entonces, la Ya. manera es pasar por el norte de esa isla, ir directamente hacia el estrecho de Amundsen, pero pararé en Cambridge Bay. Cambridge Bay es uno de los asentamientos más importantes que hay precisamente en este paso noroeste. Hay aproximadamente 8 o 9 pueblos inuits,
lógicamente que no se entienda por pueblo inuit, unos señores allí que están con un iglú, ¿no? O sea, son pueblos, son aldeas ya con casas construidas, con una población que no tienen comunicación más que por aire, no se puede llegar, y durante 2 meses por el agua, pero ya está, quedan completamente aisladas en invierno y bueno, son lugares muy complicados de acceder. Y en esta isla de Cambridge, en este pequeño bahía de Cambridge Bay, pues intentar reponer comida y accesorios que puedan necesitar, combustible, etcétera, etcétera. De esa manera me ahorraría tener que llevar cargado en la tabla pues comida para 70, 80 días. Serían ya solo de comida serían 70, 80 kilos, más o menos 1 kilo diario es lo que consumo en calorías, más o menos 1 kilo son entre 4.000 y 5.000 calorías, que será el consumo diario que tenga de alimentación. Entonces intentaré eso, salir con 40 kilos de comida, con comida para 40 días, hacer esa parada en Cambridge Bay y repostar comida. El objetivo es mandar a Cambridge Bay, bueno, ya tengo algún contacto gracias a la Embajada Española en Canadá, que me está ayudando muchísimo todo esto y para tema de permisos, intentar mandar a algún lugar en Cambridge Bay, pues un paquete desde Ottawa, que estaré en Ottawa aproximadamente 10 días antes de viajar a Pond Inlet, que es el punto de inicio de la expedición, pues mandar a ese Cambridge Bay la comida. Si puedo mandar, aunque allí hay tiendas para comprar, pero prefiero lógicamente mandar mi comida liofilizada y todo el material que realmente voy a necesitar, cosas de repuesto, etcétera, etcétera. ¿Y te preocupa que la tensión geopolítica vaya más, que la situación se tuerza, o tú vas a tu bola y la expedición está planificada y punto, ya está? No me preocupa, pero cero. A día de hoy, cero. Porque creo que también esto está haciendo mucho más ruido del que realmente hay. O sea, es verdad que hay una tensión importante en Groenlandia, pero bueno, Groenlandia es una población de 50.000 habitantes, donde ya Estados Unidos tenía mucha presencia, donde los groenlandeses realmente hasta hace pocos años no querían saber nada de los daneses porque les tenían abandonados. Yo he estado allí en Groenlandia y he visto el problema real que tenía Groenlandia. Lo que pasa es que, claro, a nadie le gusta que le invadan. Entonces ahora digamos que el pueblo groenlandés pues dice, yo no quiero que me invadan los americanos. Pero yo creo que ahí lo ha hecho mal Estados Unidos, porque Estados Unidos ya tiene la base más importante militar que hay en Groenlandia, es americana, o sea, que es que ya tiene una presencia importante a nivel militar. Y luego también, la verdad es que son lugares muy complejos, o sea, no es llegar allí con 4, es que son lugares que durante 6 meses mínimo están completamente congelados, el acceso es imposible. O sea, no son sitios que digas, no, llego allí, llego con mi barco con 10.000 marines, te puede pasar lo que les pasaba, no sé, a los chinos cuando invadían el Tíbet, ¿no? Que morían todos porque estaban a 4.000 metros, o lo que les pasó en la guerra a los alemanes en Rusia. O sea, es que son climas tan extremos que puede vivir la gente que está adaptada a esos climas, pero nadie más. O sea, vive la gente que hay allí. Es un país que es que no hay carreteras en Groenlandia. O sea, hay muchas aldeas y no hay ninguna comunicación por tierra. O sea, tiene una falta de estructura general, lógicamente dada por el lugar tan inaccesible que es, ¿no? Entonces, creo que para que vaya allí alguien a invadir va a ser muy complicado. Y luego, aparte, yo voy a la parte canadiense y aunque los americanos y los canadienses no se viven muy bien, pero no me veo a Estados Unidos invadiendo a Canadá para coger el posicionamiento geopolítico del paso del noroeste. No creo, no sé. Ya el tiempo veremos qué pasa, pero no creo que a día de hoy sea algo tan importante para ellos. Es verdad que está demostrado que hay un ahorro importante de combustibles de los barcos, pero igual es que el paso del noroeste es que está congelado 9 meses al año. Es que posiblemente si alguien quiere pasar por allí en enero, en febrero, en marzo, un barco necesita un rompehielos delante. Y cuando pasa ese barco, si el siguiente viene 3 días más tarde, la capa de hielo se ha vuelto a congelar. No sé dónde está el ahorro ahí real. Yo creo que sale más económico pagar en Panamá el paso del barco, creo yo. Pero bueno, ya ellos sabrán. No lo veo tan sencillo. Así que yo voy a lo mío y ya está. Oye, una de las últimas veces que hablamos te encontré en Tailandia diseñando y fabricando la tabla con la que harás este cruce del noroeste. De hecho, muchos te pudimos seguir a través de redes sociales cómo era ese proceso, ¿no? ¿Por qué Tailandia?
Bueno, pues porque en Tailandia están varias fábricas de tablas de windsurf, de paddle surf o de surf y además se encuentra, bueno, pues Sunova, que Sunova es una marca pionera en la fabricación de tablas de surf, windsurf y longboard y paddle surf. Tiene ya 50 años de historia, desde 1976, y sobre todo es la única empresa que hace tablas de paddle surf de competir, de las de 14 pies, que son 4,30 metros de largo, las que se utilizan en competición, que se dividen en dos piezas de, bueno, de la mitad, ¿no? Y con esas tablas divididas en dos piezas hay campeones del mundo. Eso quiere decir que son capaces de ensamblar dos piezas y que la tabla sea 100% efectiva. Entonces, claro, y yo tengo que llegar, yo ya sé lo que es llegar a, pues eso, a Puerto Williams, al sur de Chile, con un barco de 7 metros que tiene que ir en un contenedor, que tardas 3 meses en enviarlo, etcétera, etcétera. Eso es súper complejo. Entonces, yo lo que he buscado en esta expedición es ser lo más ágil posible y abaratar costes también, porque, bueno, al final parte de las expediciones las termino costeando yo y el dinero ya la hucha la tengo rotísima. Entonces, la manera de abaratar costes es poder viajar con una maleta del tamaño permitido, que una 2,5 metros que me van a quedar. Es una tabla de 16 pies, de 5 metros exactamente, prototipo, diseñada por mí, lógicamente con un ingeniero que me ha ayudado, pero todas las ideas son ideas mías, con todo lo que he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, es una tabla que es casi más un kayak que una tabla. La única diferencia con un kayak es que remas de pie, pero lleva un timón, lleva una orza central para poder evitar esos vientos laterales, un poquito adelantada además, pues para, bueno, para aprovechar esos vientos laterales y no tener que parar en la orilla y poder continuar remando con esos vientos laterales, ¿no? Y bueno, y por eso la ha fabricado ahí realmente. Además, Sunova ha apostado bastante por mí, me ha apoyado con el diseño y la construcción. Entonces, bueno, estoy muy agradecido de que hayan confiado en mi proyecto y bueno, y espero poder difundir la marca Sunova allá donde vaya. Sí, una tabla hecha en 2 piezas, una de proa y otra de popa, para entendernos, Sí, que tiene que estar ensambladas más que a la perfección para que por ahí no entre agua, ¿no? ¿O claro, entra agua? sí. No entra nada, ni una gota. O sea, tú imagina que tú Claro. haces una tabla, no es la gente sabe, bueno, las tablas de todo este tipo de tablas se hacen, no es una construcción como un barco. O sea, un barco, tú haces, digamos, un molde y sobre el molde pones la fibra, ¿no? Una Sí. tabla, las tablas de Padel Sur, lo que se hace es se hace una tabla igual para que la gente nos entienda, en corchopán, Ujú. en una espuma de alta densidad, y sobre esa espuma de alta densidad se pone la fibra alrededor, quedando la espuma en el interior siempre. Con lo cual, lo bueno que tiene es que tienes una flotación siempre. O sea, si tú tienes una vía de agua, aunque sea así de grande, en una tabla de Padel Sur, esa tabla no se va a hundir, como le pasa a un barco, Ya. ¿no? Que un barco no tiene esa. Bueno, un barco, si lleva bien dimensionadas los espacios también rellenos de Sí. espuma, pero la tabla va Ujú. completamente llena de espuma por dentro. Entonces, esa espuma le da un pelín de peso, pero nada, a lo mejor mi tabla de 5 metros puede que lleve 3 kilos de espuma. Y porque es una espuma especial de alta densidad y mucho más dura que la espuma normalmente que se pone. Entonces, para que la gente se haga la idea, está esa espuma en el interior y luego todo alrededor, bueno, lleva primero una capa de madera de paulonia que le da ligereza, resistencia. Luego la parte del casco le hemos metido unas capas de Kevlar carbono para que le dé esa dureza, porque yo en ocasiones tendré que arrastrar esa tabla por encima de las piedras, cuando Sí. pare, a lo mejor por encima de una banquisa como un trineo. De hecho, llevo sistemas de enganche para arrastrarla en la primera parte, tal vez en algunos tramos tengo que arrastrarla como si fuera un trineo. Entonces, esas dos, cuando se construye la tabla ya con todas las capas, se llega y se corta, ¿no? Y en el corte, en el lateral, y ya previamente se han metido los tubos de ensamblado de la tabla. Entonces, tú cuando haces el corte, ves por los dos laterales del corte, ves los 4 huecos para meter los tubos de ensamblado, los tornillos pasantes y la espuma al aire. Entonces, lo que hacen es que le meten en ese borde de espuma, le meten pues varias capas de carbono para que quede completamente estanco ahí. Entonces, Ah. agua en ninguna de las dos partes entraría porque en la parte de unión también está sellada con fibra.
Entonces, Ujú. pues queda completamente estanca y con esos 4 tubos que normalmente las tablas se fabrican con 2 tubos de ensamblado, las tablas normales. Nosotros para reforzar más, lógicamente va a ir muchísimo peso, no va el peso de un paddle surfer que pesa 70 kilos, va el peso Ya, de ya. mí, que peso más, y encima otros 80 kilos. Entonces han metido 4 tubos de ensamblado para que quede la estructura completamente sólida. Yo la he Ujú. probado y no notas que sea 2 piezas, parece una estructura de una sola pieza. Una tabla con unas características especiales, como nos comentas, para que sirva como tabla de pádel cuando vas por el agua y a la vez un trineo, ¿no? Para transportar el Eso es, material cuando eso vas es. por tierra. Sí, sí, sí. Efectivamente, sí, 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 puedo sí. hacer una opción de trineo que será poco, a lo mejor en los primeros 10, 15 días puede que tenga que utilizar en algunos tramos como si fuera un trineo, pero bueno, en cuanto ya vaya avanzando el verano y vaya bajando hacia el sur, ya la capa de hielo ya va a ser, Sí. siempre voy a ver hielo, pero ya va a ser mucho más difícil que yo me quede bloqueado por el hielo. Ya. Oye, ¿y cada aventura que haces requiere una embarcación concreta para cada cosa específica? Bueno, no es que requiera una embarcación concreta, pero como al final también parte del proceso de la aventura es esa, la de crear una embarcación diferente, porque es lo que a mí me gusta. O sea, quiero intentar conseguir, en esta ocasión creo que estoy consiguiendo la mejor embarcación para hacer el paso al noroeste. O sea, creo que no podría hacer el paso al noroeste, lógicamente, con mi barco con el que he ido a la Antártida, porque es un barco muy pesado, ese barco no podía arrastrarlo por el hielo, le afecta mucho los vientos y son embarcaciones que necesitas corrientes favorables. Entonces, para un lugar que no necesitas corrientes favorables y que posiblemente muchas veces vas a tener vientos en contra y corrientes en contra, lo ideal es Sí. un kayak o una tabla o un paddle surf. Ya os he contado. Sin embargo, las ventajas, porque hay mucha gente que me ha preguntado, y de hecho el otro día en la presentación del libro, una de las preguntas que salió es ¿por qué en un paddle surf y no en un kayak? De hecho, yo soy Ujú. kayakista, o sea, yo vengo del mundo del kayak. Llevo haciendo paddle Sí. surf como 13 años, soy pionero en el paddle surf, pero mi base es la de un kayakista. O sea, en el kayak me defiendo mejor incluso que en un paddle. Pero es que creo que el paddle surf tiene varias ventajas sobre un kayak. La primera ventaja es que el ángulo de visión que tú llevas en un paddle surf es de 1,5 metros, unos 70. Tú vas Claro, de lo que tiene pie tu y altura, sí. Ujú. tienes mucha más altura. Tú vas metido en un kayak y en un kayak ves pues al borde del agua y poquito más. Entonces, por ejemplo, aquí que voy a ir en banquisa, que muchas veces la banquisa a lo mejor tiene medio metro de altura, si voy de pie voy a ver realmente dónde está el paso de la banquisa donde se ha roto. Puedo ver si hay osos polares en la banquisa y entonces Claro, irme por otro lugar, porque es uno de los peligros, aunque los osos polares no comen personas, es mejor no ir a tocarle las narices. Entonces, claro. de esa manera tengo un ángulo de visión mucho mejor. Y luego otra cosa, a nivel de seguridad, o sea, un kayak de travesía que va muy cargado es muy difícil hacer el rol, el esquimotaje este, ¿no? Si vas muy cansado y tienes olas de varios metros, tú si te caes del kayak, hasta que vuelves a subir al kayak, te cuesta un Ya. montón. Tienes que subirte, arrastrarte. La gente que haya hecho kayak de travesía lo sabe. Meterte dentro del kayak lleno de agua porque le ha entrado agua, empezar a achicar el agua. El kayak cuando está lleno de agua se vuelve muy inestable, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es un problemón cuando estás a 20 o 30 kilómetros de la costa. Sin embargo, en Ujú. una tabla de paddle surf, tú te caes con una ola de 4 metros o de 5 metros, agarras en el borde, te subes y ya estás de pie. En 10 o 15 Ya. segundos estás remando, con lo cual, que alguien del mundo del kayak que piensa que es más seguro el kayak, que me intente revalidar esto. O sea, está claro que el paddle Ya. surf en estas características es mucho más seguro y más fiable. El grado de conocimiento que adquieres en cada travesía de las que haces es brutal, ¿no? Del entorno, de las condiciones climáticas, de tus propios límites, de las gentes, ¿no? Con las que seguro llega a tener contacto, porque no es lo mismo un hawaiano que un inuit, ¿no? No, Quiero claro. decirte que Son caracteres todos muy esos. diferentes. Sí, desde luego. Sí, sí. Y voy a eso, ¿no? Al conocimiento que adquieres en cada una de las aventuras. Es increíble, ¿no? Es un enriquecimiento Sí, personal muy grande. sí, es otra cosa. A ver, bueno, yo hago expediciones en las cuales, bueno, o sea, un hawaiano le he visto después de 76 días. O sea, he estado Claro. 76 días remando yo Sí, solo, no he sí, visto sí, a nadie, me he cruzado con un par de barcos y de cargueros por la noche que te acojonas, y claro. el hawaiano lo he visto el día que he llegado. O sea,
que he hecho muchas expediciones o en el Atlántico, salgo de Dakar, sí, unos días en el Dakar, ves a los africanos, pero es que a los de Guayana no los ves hasta que no han pasado 64 días. O sea, en muchas expediciones la convivencia con las personas es nula, ¿no? Pero en las expediciones que he hecho cuando crucé Alaska o en Groenlandia, que intentaba más o menos hacer las paradas importantes en los pueblos donde había gente, pues la verdad es que es una gozada, ¿eh? O sea, realmente es mucho más chulo eso que estar solo. Pero bueno, una expedición auténtica es una expedición en solitario y que cubres Claro. tú todas las actividades en solitario. Si haces en un lugar que cada X días te vas a encontrar población, pues bueno, tienes una pequeña ventaja, ¿no? Si tienes un problema te pueden ayudar, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es muy bonito convivir o sea, haber podido llegar a pueblos aislados de Groenlandia, llegando en una tabla de Paddle Sur, pues es una gozada. Para ellos es una sorpresa y para mí es muy bonito, ¿no? O tirando un trineo en el medio de Alaska, ¿no? Aunque sean lugares que en Alaska llegan con motos de nieve, no es lo mismo llegar con moto de nieve que arrastrando tu propio trineo, llevando toda la comida necesaria y todo lo necesario para sobrevivir un mes y medio a 30 y 40 grados bajo cero, ¿no? La soledad que has mencionado es un condicionante importante, ¿no? Y esta pregunta pues te la habrán hecho muchas veces porque es una pregunta recurrente cuando se habla con un explorador de tu categoría, ¿no? ¿Cuál es la preparación psicológica y mental que tienes? ¿Qué te pasa por la cabeza en el momento en el que das la primera parada, Antonio? Pues no me pasa nada, yo no hago ninguna preparación mental, simplemente me planteo un desafío y voy día a día, ¿no? Como dicen los entrenadores de fútbol partido a partido, yo voy igual. Yo voy día a día y avanzando, intentando resolver los problemas que me van surgiendo y no pensando nunca, dice, no, ¿cuántas veces pensarás qué hago aquí y tal? Pues es que yo no lo pienso nunca, o sea, nunca puedo estar a veces arrepentido de haber tomado decisiones determinadas en la preparación o en una propia expedición y he cometido errores y me he retirado en expediciones, o sea, no me han salido bien todas, pero nunca me arrepiento de haberlo intentado, ni siquiera, o sea, y nunca pienso qué hago aquí. Es mi estilo de vida, es lo que me hace feliz, me apasiona, necesito estas aventuras para seguir creciendo como la persona que soy y poco más, o sea, y además esa parte de soledad también me hace falta, o sea, que yo soy una persona Ya. que soy muy social y soy de esas personas que va casi todos los días a tomar una cervecita al bar y Ujú, me junto con los amigos, pero luego soy capaz de estar 2 meses y medio solo y no echar de menos nada ni nadie, qué bien. entre comillas, ¿no? Siempre echar de menos a la gente y tal, pero que lo llevo muy bien, esa soledad la llevo muy bien. De hecho, Ujú. bueno, por eso sigo haciendo esto, ¿no? Si no la llevara bien, tiene que ser duro, no ser capaz de estar solo, como hay mucha gente, ¿no? Que es incapaz de estar solo 24 horas y se deprime, ¿no? No, yo no tengo ese problema. Y cambiando de asunto, ya que estamos terminando, em, somos un alto porcentaje de agua, ¿no? Y quizá tú, junto a unos pocos escogidos, superes la media, ¿no? De ahí que el periodista Isaac Fernández haya titulado el libro Soy agua, en el que tú eres Ujú, el protagonista, ¿no? Se presentó hace poco y sí. a través de ese libro, a través de esas páginas, te podremos conocer mejor, ¿no, Antonio? Sí, por supuesto, me podéis conocer mejor seguro. La verdad es que es un libro hecho con mucho cariño por mi buen amigo Isa Fernández, que nos conocemos hace veintitantos años, Ujú. precisamente de ese mundo de las carreras de aventura. Él trabajó como medio de comunicación en alguna empresa que me patrocinó y luego incluso yo le contraté y organicé eventos deportivos como el Bimbach Extreme, que lo sigo haciendo y el año que viene lo haré en Marruecos, otra prueba, y él vino en el año 2006, 2007. Y curiosamente, en el año 2009, en mi primera expedición de la travesía de Islas Canarias, pues digamos que yo intenté conseguir mejores sponsors para futuras expediciones y vino él como medio de comunicación para hacer el diario de a bordo e ir haciendo diariamente los comunicados de prensa. Sí. Y estuvimos, como las condiciones meteorológicas eran muy malas en Lanzarote, que es donde empezamos la expedición, aunque luego nos fuimos a la Graciosa para arrancar, estuvimos 4 o 5 días en el hotel con el fotógrafo y con la gente que me iba a acompañar con el velero. Y esos 4 o 5 días, como estamos medio aburridos, Isaac empezó a escribir el libro. O sea, imagina que Ah, ese libro joder, empezó a ya escribirse lleva. hace Sí, sí. 17 años. Sí, sí, lleva Empezó tiempo.
se escribió buena parte de ese libro, sobre todo en la parte de inicio, de mis inicios, de mi parte de aventurero, de las aventuras que hice en equipo, cuando aún no había empezado a hacer expediciones en solitario. Y bueno, y luego me enredé con otras cosas, Isaac también y tal, y hace poco más de un año nos encontramos en algo y le dije, bueno, ¿qué pasa con el libro? Y dijo, venga, vamos a terminar el libro. Y entonces nos pusimos saco hace un año a actualizar, lógicamente, a actualizar todas esas expediciones desde ese 2009, que tiene mucho peso específico en el libro. Esa parte previa de explicando un poco por qué soy agua, es que ya desde los inicios, desde pequeñito, yo era agua porque es que me apasionaba estar en el agua, y al final, bueno, siempre he sido una persona que sí que me he adaptado muy bien a las circunstancias, ¿no? Como hace el agua. El agua es un medio que se adapta al envase que tiene. Entonces, yo siempre he sido una persona por ahí. Yo creo que el título es muy bonito, va muy acorde con mi manera de ser, con esa capacidad de adaptarme a donde esté, a la gente con la que esté, siempre me adapto. Sí. Entonces, yo creo que por ese motivo va muy acorde. Y ha terminado precisamente con esa expedición al Polo Sur, que he completado hace menos de un año. Entonces, también Isaac ha dicho, oye, vamos a terminar el libro ya, porque si no voy a tener que seguir metiendo No. más temas, más Claro, temas y eso te más quería temas. decir. No es fácil Claro, seguirte, hombre, Antonio, porque ya se ha no, quedado claro, fuera claro. el paso del noroeste y después del paso noroeste habrá otras cosas, ¿no? Con Y lo cual, bueno, y la época, precisamente la época de esos Reyes de Aventura, apenas tiene 2 hojas dentro del libro, y creo que es una época de 12 años de carreras de aventura con muchísimas personas, y de las cuales tengo 1001 anécdotas que no están nada contadas en el libro. Entonces, creo que va a haber una segunda parte sin querer. Aparte de las claro, es aventuras que que vienen, habrá una segunda claro, claro, parte. Pero claro, bueno, la claro. verdad es que fue un éxito esa presentación en la librería Desnivel, que quiero aprovechar para dar las gracias a Desnivel por haber apostado precisamente por la Ujú. edición y del libro. Y bueno, y solo espero, por su bien también, que se vendan muchos libros, que la gente compre el libro, porque creo que cuenta muchas cosas que la gente pueda desconocer de mí. Y aparte, bueno, has dicho el libro y el paso al noroeste, pero además estamos a punto de sacar 2 documentales. Después de 3 años, Qué bueno, por qué fin bien. está terminado el documental de la expedición a la Antártida, y ha quedado, puedo decir que impresionante. Esas imágenes de poso visual y mías propias, había muchísimo material que por una cosa o por otra, por todo lo que pasó, no nos pusimos manos a la obra, y ha quedado impresionante. Y además también hemos sacado un documental que también se está terminando del Polo Sur. Parte de ese documental sí que es en primera persona, es como un diario a Sí. bordo en primera persona, porque lógicamente al Polo Sur en toda esa travesía no vino nadie, pero creo que son 2 documentales muy chulos. Estos días pondremos el tráiler de la Antártida, del documental de la Antártida, y ahora, aprovechando también, si hay alguna televisión o algún canal que le pueda interesar este documental, porque ahora estamos con la venta del documental. Esperemos poder Qué bien. próximamente. Creo que en cuanto lo vean las grandes productoras o las televisiones les va a interesar, porque ha quedado una cosa muy, muy bonita y muy bien hilada, sobre todo. Seguro que sí. Te falta volar, o sea, enfundarte un traje de No, no estos me en los falta que pareces volar. un No, no. pájaro, ya has volado también. He hecho parapente y me Ah, fracturé solo he tenido 2 accidentes en mi vida. Uno montando en bicicleta hace 30 años, preparando una carrera, que me rompí la clavícula, y vaya, hace nada más terminar el confinamiento, un amigo que me insistió en que estaría muy bien que aprendiera a volar y tal. Nunca ha sido de aire. De hecho, bueno, cuando estaba en Red Bull, de repente hacían una concentración de atletas de Red Bull, y los de Red Bull nos invitaban a volar, a saltar en paracaídas con los atletas de Red Bull. O sea, que sí. había hecho ya paracaidismo. Pero quise hacer un curso de parapente y me rompí el peroné en un accidente, que por suerte solo me rompí el peroné. Así que creo que me he dado cuenta de que el aire no es mi medio. Yo agua y Muy bien. tierra. Y si puede ser en tierra sobre agua, mejor. Bueno, pues ya para terminar, ¿mar o montaña? Bueno, tengo el corazón partido, como dice el de la canción, la verdad. Sí, Sí, sí. sí, ¿verdad? Muy El bien, muy mar me bien. apasiona, el mar me apasiona, pero creo que me quedaría con la montaña. Me resulta, Mm, me llena más la montaña que el mar. Sí, sí, la montaña me mm. encanta, vivo en la montaña, y es un medio que me llena más, y también me parece como más visualmente, como he pasado también tantos días solo en medio de la nada, visualmente o sea, puedes comparar la visión de unas montañas. Bueno, a ver, el que le guste mucho el mar
un atardecer o un amanecer en un mar como un plato, lógicamente. Pero como de esos hay pocos y hay muchos días bonitos en la montaña, me quedo con la montaña. Bueno, pues con eso nos quedamos, pero siempre deseando que vuelvas a la mar, siempre que puedas y siempre que quieras, Sí, sí, porque te seguimos, queremos otra vez aquí en el muy podcast, bien. Pues Antonio. nada, el Así que es el que noroeste, eso es mar, ¿eh? O sea que sí, sí, esos sí, 2 sí, meses y medio espero que la gente me siga. sí. Llevaré, como siempre, un dispositivo satelital que va marcando la posición y la gente me Ah, va a muy bien. poder ver en directo en donde me encuentre, con lo cual, bueno, pues ahí invito a Bueno, todos, pues a toda la audiencia a que me sigan en mi próxima expedición. Pues si tenemos oportunidad, conectaremos contigo. Mucha suerte Muy en bien, ese paso del noroeste, mucha suerte también con el libro, que seguro que va a ser un ujú, éxito, y por seguro. supuesto también con esos documentales, porque te lo mereces, Antonio. Gracias por todo, por la Muchas visita gracias, y amigos. hasta una próxima ocasión. Venga, Adiós. a son de mar. Adiós, Vamos. adiós. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.